En este video vamos a desarrollar el modelo llamado Capital Asset Pricing Model en inglés o en español MPAC, modelo de precios de activos de capital, que es el modelo que se utiliza más en la práctica para estimar ese elusivo costo de los recursos propios, K sub E, que hemos llamado en otro video, el costo de los recursos de los socios cuando son invertidos en una empresa o en un proyecto. Y para poder hacerlo vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Vamos a partir de un portafolio de inversión que tiene un cierto inversionista. Y ese inversionista, si denotamos el 100% de su portafolio de inversión por esa elipse que está en esta filmina, vamos a suponer que inicialmente, esta va a ser la condición inicial, el inversionista tiene una proporción 1 menos B, donde B es una cantidad pequeña de todo su patrimonio invertido en el mercado, en todos los activos que existen en el planeta que se transan en mercados financieros. Y una proporción pequeña, B, que puede ser un 1% o incluso menos, en un cierto activo que existe en ese planeta también, que se llama risk-free o libre de riesgo. Risk-free, que quiere decir que es un activo que le ofrece al que lo adquiere un rendimiento libre de cualquier riesgo. Por supuesto va a ser un rendimiento bajo porque está precisamente libre de riesgo. Esa es la condición inicial. Nuestro inversionista está parado en esa condición inicial y está analizando una de dos alternativas. Tiene dos opciones para modificar ese portafolio inicial. Opción número 1 es esta ruta que vamos a llamar ruta número 1 y opción número 2 es esta otra ruta que vamos a llamar ruta número 2. ¿En qué consiste la opción 1 y la opción 2? Básicamente la opción 1 o la ruta 1 consiste en sustituir, dejar de lado el instrumento que ofrece un rendimiento relativamente bajo porque está libre de cualquier riesgo y sustituirlo por un nuevo activo A que ofrece un rendimiento esperado RA que acaba de aparecer allí en la economía. Y entonces el portafolio con el cual terminaría nuestro inversionista, si decide seguir la ruta número 1, será 1 menos B, todavía seguirá estando invertido en el mercado completo de todos los activos que existen en el planeta y cuyo rendimiento esperado es RM, más una proporción B pequeña, que es lo que va a invertir en ese nuevo activo A que acaba de aparecer en la economía. ¿Por qué tiene que ser una proporción pequeña? Bueno, porque queremos que aún en la condición número 1, después de la condición inicial, el inversionista sigue estando bien diversificado y la única forma de lograrlo es que esta proporción B que está invirtiendo en ese activo adicional que acaba de aparecer pues sea pequeña. Alternativamente, el inversionista puede seguir la ruta número 2. La ruta número 2 consiste de manera similar en sustituir el activo libre de riesgo, que es un activo que ofrece un rendimiento relativamente bajo, pero esta vez no por un cierto activo que apareció ahí en la economía nuevo, sino no invertir en él, sino invertir en el resto de los activos financieros que existen en el planeta y obtener por lo tanto un rendimiento esperado RM por esa proporción pequeña B también de nuestro portafolio. Es decir, en esta segunda ruta que hemos decidido seguir, si queremos modificar nuestro portafolio en esa dirección, todo nuestro patrimonio, el 100%, estará invertido en ese mercado de todos los activos que existen y que el CAPEM presume que existe. ¿Qué sucede cuando seguimos la ruta número 1 o cuando seguimos la ruta número 2? Bueno, en ambos casos vamos a obtener una modificación en el rendimiento esperado y en el riesgo esperado del portafolio. ¿Por qué en el rendimiento esperado? Bueno, en el rendimiento esperado porque estamos dejando detrás un activo que ofrece un rendimiento relativamente bajo y en un caso lo estamos sustituyendo por un activo que ofrece un rendimiento RA y en otro por un activo que ofrece un rendimiento RM, en ambos casos con cierto riesgo y por lo tanto van a ofrecer un rendimiento un poquito más alto. Entonces va a haber un cambio que aquí hemos denominado deltas. Deltas en esta filmina significa cambio en el rendimiento esperado. Por eso utilizamos el operador de esperanza matemática E. En el rendimiento esperado R1, R1 significa que hemos seguido la ruta número 1. Y vamos a tener también, asimismo, si seguimos la ruta número 2, un cambio delta en el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 2, delta R2. Pero no solamente el rendimiento esperado se va a modificar, el riesgo del portafolio se va a modificar también. ¿Por qué? Porque estamos dejando atrás un activo que no tiene ningún riesgo y sustituyéndolo por activos que tienen algún riesgo, el A en un caso o el RM o el mercado todo en el otro. Por lo tanto, va a haber un cambio en la varianza esperada, es decir, en el riesgo del portafolio en cualquiera de las dos rutas. Si seguimos la ruta número 1, a ese cambio en el riesgo le vamos a denotar como delta cambio
otra vez el operador de esperanza matemática E, en la varianza sigma cuadrado significa varianza del portafolio si seguimos con la ruta número 1, y aquí el subíndice 1 significa ruta número 1 otra vez, y si seguimos la ruta número 2, pues también vamos a tener un cambio en la varianza esperada. Sigma cuadrado significa varianza, pero esta vez si seguimos la ruta número 2. Y la condición importante aquí es que en un mercado o en una economía que está en equilibrio, tanto la ruta número 1 como la ruta número 2 deberían ofrecerle al inversionista el mismo extra rendimiento por unidad de riesgo adicional que el inversionista está tomando, si sigue la ruta número 1 o si sigue la ruta número 2. En equilibrio, esas dos cosas, extra rendimiento por extra unidad de riesgo, tienen que ser iguales, porque si no, una de las dos rutas dominaría completamente la otra, y entonces la otra dejaría de existir hasta que los rendimientos esperados o las varianzas esperadas se modifiquen para restablecer el equilibrio. Es decir, en equilibrio, ambos caminos tienen que ofrecer el mismo rendimiento por unidad de riesgo para un potencial inversionista. Entonces, y este es el punto inicial del CAPEM. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Partiendo de un portafolio inicial y viendo qué sucede con el rendimiento y con el riesgo esperado de ese portafolio si seguimos una cierta ruta, y qué pasa con el rendimiento esperado y la varianza de ese portafolio si seguimos otra ruta, sabiendo que en equilibrio ambas rutas nos tienen que dar el mismo rendimiento por unidad de riesgo. Tratemos de estimar entonces qué son esos cambios en los rendimientos esperados y en las varianzas estimadas o esperadas de los portafolios. Estimemos primero cuál sería el rendimiento en el portafolio inicial, y aquí el sub 0 significa rendimiento en el portafolio inicial del cual partimos. Bueno, el rendimiento en el portafolio inicial, si el rendimiento del mercado esperado es RM y tenemos una proporción 1 menos B invertida en el mercado todo, pues el rendimiento esperado de nuestro portafolio va a ser 1 menos B RM más B, la proporción pequeña que tenemos en nuestro activo libre de riesgo, que sabemos va a ofrecer un rendimiento relativamente pequeño. Es simplemente la combinación lineal, la proporción de nuestro portafolio que está en el mercado y la proporción de nuestro portafolio que está en el activo libre de riesgo. ¿Qué pasa cuando seguimos la ruta número 1 y dejamos detrás el activo libre de riesgo y lo sustituimos por un activo que llamamos A en la ruta número 1? La ruta de la izquierda en la filmina anterior. Bueno, pues seguimos obteniendo un rendimiento esperado 1 menos B por el rendimiento esperado en el mercado, porque eso no ha cambiado en nuestro portafolio. Lo que sí ha cambiado es que ahora tenemos una proporción B de nuestro portafolio en un activo A, y por lo tanto vamos a obtener el rendimiento esperado en nuestro portafolio en la posición 1, va a ser la combinación lineal del mercado más una proporción pequeña en el activo A. Lo mismo podemos argumentar si seguimos la ruta número 2. Vamos a tener 1 menos B todavía en el mercado y una proporción B ahora también en el mercado. Calculemos los deltas, calculemos los cambios, y entonces restemos el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 1 menos el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 2, y a eso le vamos a llamar delta esperado R1, quiere decir el cambio en el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 1. Como los rendimientos en el mercado son iguales, se cancelan, y entonces lo que nos queda es la proporción B, rendimiento esperado del activo A menos el rendimiento del activo libre de riesgo si seguimos la ruta número 1. Y si seguimos la ruta número 2, podemos hacer el mismo argumento. Lo que tenemos es el extra rendimiento va a ser una proporción B del rendimiento esperado en el mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Tiene todo el sentido del mundo si estamos dejando atrás una proporción B que estaba invertida en el activo libre de riesgo, y ahora tenemos una proporción B que está en la ruta número 1 en el activo A y en la ruta número 2 en el mercado todo, pues la diferencia entre el rendimiento esperado de A menos RF, o el rendimiento en el caso de la ruta número 1, o el rendimiento esperado en el mercado en la ruta número 2 menos el RF, veces la proporción B que estamos invirtiendo de nuestro portafolio en esos nuevos activos, en A o M respectivamente, ruta 1 y ruta 2, pues será precisamente el extra rendimiento que vamos a obtener si seguimos la ruta número 1 o seguimos la ruta número 2. Y por eso es que nuestro inversionista está pensando en seguir la ruta número 1 o la ruta número 2. En principio, si el activo A rinde más que el libre de riesgo y el mercado rinde más que el activo libre de riesgo, eso multiplicado por la pequeña proporción B, pues es un extra rendimiento, un rendimiento adicional que nuestro inversionista está obteniendo por seguir cualquiera de esas rutas. Ahora trabajemos
ya no con los rendimientos esperados, que fue lo que hicimos antes, sino con las desviaciones estándar, es decir, con el riesgo de los portafolios. Estimemos lo que sería la varianza del portafolio inicial, la varianza del portafolio en la posición 1 y la varianza del portafolio en la posición 2. Y luego restemos esas varianzas, la 2 menos la 0, la 1 menos la 0, para encontrar los deltas, o sea, los cambios en el riesgo del portafolio. Para después, finalmente, llamar de nuevo nuestra condición de equilibrio inicial y ver qué podemos derivar. Y lo que vamos a encontrar es que una vez que hagamos la derivación, vamos a desarrollar el CAPM. ¿Cuál es la varianza esperada del portafolio en el momento cero? Cuando estamos invertidos, recuerden, 1 menos B en el mercado completo y una proporción pequeña B en el activo libre de riesgo. Bueno, de estadística elemental sabemos que la varianza de dos variables aleatorias mezcladas en un portafolio va a ser el peso al cuadrado de la primera variable en el portafolio, 1 menos B al cuadrado, por la varianza de esa variable aleatoria, que en este caso vamos a denominar sigma m, sigma cuadrado, para tener la varianza del mercado. Esa sería nuestra varianza en la condición inicial, porque el activo libre de riesgo, que es el restante de nuestro portafolio, esa pequeña proporción B, no tiene ninguna varianza porque es precisamente libre de riesgo. ¿Cuál es la varianza cuando seguimos la ruta número 1? Bueno, todavía tenemos ese componente 1 menos B en el mercado y entonces la primera parte de la varianza cuando estamos en la posición 1 sigue siendo la misma. Tenemos una proporción B pequeña en el activo A, recuerden cuando seguimos la ruta de la izquierda, el activo A. Entonces tenemos el peso al cuadrado de ese activo por la varianza esperada de ese activo. Y finalmente, de estadística elemental sabemos que cuando combinamos dos variables aleatorias con un cierto nivel de riesgo, una cierta varianza en un portafolio, aparece un término adicional en la varianza del portafolio esperada, que es 2 veces el peso del primero por el peso del segundo en el portafolio, veces la covarianza en los rendimientos esperados de esos dos elementos que componen el portafolio. En nuestro caso, si seguimos la ruta número 1, el activo A y en la cual tenemos una proporción B, y el activo M, en la cual tenemos una proporción 1 menos B del portafolio. Si seguimos haciendo la misma o empleando la misma lógica, la varianza en el portafolio número 2 o en la posición número 2 será otra vez el primer componente, el primer peso al cuadrado por la varianza del mercado al cuadrado, el segundo componente en nuestro portafolio al cuadrado, el peso, B cuadrado, por la varianza de nuestro activo en el portafolio, el activo pequeño o la proporción pequeña que acabamos de invertir, que es en el mercado también, o sea, sigma m al cuadrado, y 2 veces la covarianza de los dos activos que hemos mezclado en ese portafolio en la posición 2, que en este caso es la covarianza del mercado consigo mismo, RM y RM, porque eso en esta posición tenemos el 100% de nuestras inversiones en el mercado total. Vamos a restar ahora las sigmas que así hemos estimado, o sea, las varianzas sigma cuadrado de los distintos portafolios, y vamos a hacer un pequeño supuesto adicional, y es que B es una cantidad suficientemente pequeña como para que B cuadrado en ambos casos tienda a cero de manera muy rápida. Por eso es importante mantenerse diversificado en estos portafolios, por eso es importante que nuestra proporción B sea pequeña. Si asumimos que eso tiende a cero muy rápidamente y restamos la varianza del portafolio en la posición 1 menos la varianza del portafolio en la posición 2, vemos que este término 1 menos b cuadrado sigma m cuadrado desaparece. Y lo mismo cuando restemos la varianza del portafolio 2 menos la varianza del portafolio 0. Lo único que queda cuando restamos las varianzas, si hacemos ese supuesto de que b cuadrado va a 0 o tiende a 0 muy rápidamente, es este término 2 veces B, la proporción pequeña, 1 menos B, el restante del portafolio, la covarianza de RA-RM si seguimos la ruta número 1 y RM con RM si seguimos la ruta número 2. Y esto es lo que aparece en esta filmina acá abajo. Las 2 veces B, 1 menos B, 2 veces B, 1 menos B, la covarianza de los correspondientes activos que están en el portafolio. Ya tenemos en esta filmina, y voy a borrar todos los rojos que hay por acá para poder volver a rayar, tenemos en esta filmina, hemos desarrollado cuál es el cambio en el rendimiento esperado y cuál es el cambio en
el riesgo esperado de ambos portafolios, es decir, si seguimos la ruta número 1 o si seguimos la ruta número 2. Lo que vamos a hacer seguidamente es llamar la condición de equilibrio que teníamos en nuestra filmina inicial, en la cual habíamos dicho el delta R1 sobre delta sigma 1 cuadrado tiene que ser igual a delta R2 sobre delta sigma 2 al cuadrado. Voy a devolverme un minutito a la filmina anterior, que también está llena de rojos, pero voy a borrarlos. Lo que vamos a hacer es que esto tiene que ser exactamente igual a esto en la condición de equilibrio. Y eso es lo que tenemos en el siguiente slide. En el siguiente slide tenemos el extra rendimiento si seguimos por la ruta número 1 por unidad de riesgo si seguimos por la ruta número 1 tiene que ser igual al extra rendimiento si seguimos por la ruta número 2 por unidad de riesgo si seguimos por la ruta número 2. Y aquí permítanme hacer una corrección, esto es ruta número 2. Utilizando los términos que teníamos en la filmina anterior, sabíamos que el extra rendimiento es simplemente B veces el rendimiento del activo A menos RF si vamos por la ruta número 1 y el rendimiento del mercado menos RF si vamos por la ruta número 2. Y los términos de las covarianzas es lo único que aparecía en los delta sigmas cuadrados, es decir, en las varianzas, 2 veces el peso del uno por el peso del otro componente del portafolio, veces la covarianza de los elementos componentes del portafolio, RM y RA, M y M en este caso. Es fácil ver que si igualamos este término con este término que está aquí, todos los B's desaparecen, y el 2 también desaparece. Y si trabajamos un poquito en el álgebra y aislamos este elemento, que es el que nos interesa, el rendimiento esperado del activo A, ese nuevo activo que acaba de aparecer en la economía, y lo despejamos, lo que obtenemos es lo siguiente. Ese activo debería ofrecer en equilibrio, por lo tanto, y eso es lo que llamamos esperanza del rendimiento del activo A, o el rendimiento esperado del activo A, debería ofrecer RF, que es libre de riesgo, más la covarianza del mercado con ese activo A sobre la covarianza del mercado consigo misma o consigo mismo, veces el rendimiento esperado del mercado menos RF. Y esta es simplemente trabajando el álgebra de la ecuación anterior, es directo y despejando el rendimiento esperado de RA. Lo interesante es que si a esta razón de covarianzas le denominamos beta, y ya voy a explicar por qué le denominamos beta, lo que hemos desarrollado aquí no es otra cosa que el Capital Asset Pricing Model. Entonces, en 2 o 3 filminas nos podemos dar el lujo de desarrollar el Capital Asset Pricing Model, si tenemos un poquito de paciencia, y demostrar que en una economía en equilibrio, por lo tanto, si los supuestos del Capital Asset Pricing Model funcionan, están presentes, el rendimiento esperado de un cierto activo A en la economía, cualquiera que sea, tiene que ser un rendimiento libre de riesgo, RF, más beta, que es una métrica de riesgo relativo, ya voy a hablar de ello, veces el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. La álgebra y la estadística que acabamos de emplear acá nos ha llevado a esta fórmula que está aquí. ¿Cuál es la intuición de la fórmula? Bueno, la intuición de la fórmula es la siguiente. Lo que está diciendo esta fórmula es el rendimiento esperado de un cierto activo que tiene un cierto nivel de riesgo en la economía tiene que ser mínimo el rendimiento ofrecido por el activo libre de riesgo que existe en ese planeta, RF, mínimo, pero tiene que además ofrecer un extra rendimiento, algo más, y ese algo más va a ser beta veces un término que es constante para todos los activos sobre la economía, porque el rendimiento esperado del mercado es un cierto número, cualquiera que sea, el libre de riesgo es el rendimiento esperado del activo libre de riesgo, cualquiera que sea, o sea que esto no depende del activo A, es independiente del activo A, es constante para todos los activos A, B, C, Z que pudieran existir en la economía. Lo único que hace diferente el rendimiento esperado de un cierto activo A es su beta, o sea, su beta es lo que mide
el premio que le vamos a ofrecer por, el rendimiento, por encima del rendimiento libre de riesgo al inversionista, y es una métrica de riesgo relativo. ¿Y por qué podemos decir que es una métrica de riesgo relativo? Bueno, porque es la razón de dos covarianzas. Y covarianza lo que significa es cuán en tándem o qué tan juntos se mueven los dos activos que están en ese portafolio. En nuestro caso, el activo A y el activo del mercado. Es decir, aquellos activos en economía que tengan una covarianza alta con el resto de los activos de un portafolio de inversión bien diversificado, el M que hemos llamado acá, que tienen una covarianza alta, quiere decir que son muy procíclicos, que se mueven mucho con la economía, van a tender a tener betas altas. Por el contrario, activos que tienen covarianzas bajas con el resto de los activos que están en la economía, o sea que no son muy procíclicos o que se mueven en la otra dirección o son contracíclicos, van a tender a tener betas bajas. Betas altas van a implicar que ese activo le va a ofrecer al inversionista un rendimiento esperado, por eso estamos hablando de esperanzas matemáticas, alto, porque tiene una beta alta. Y si es un activo que correlaciona o covaría poco con el resto de la economía, va a tener una beta baja y por lo tanto el rendimiento esperado de ese activo va a ser relativamente bajo. ¿Qué es una beta alta y qué es una beta baja? Voy a borrar todos los rojos que están acá de nuevo. Una beta baja, por ejemplo, podría ser 0.3 o 0.6, y entonces empresas de distribución eléctrica o de energía eléctrica o de generación eléctrica tienden a tener betas relativamente bajas, 0.3, 0.6. Betas altas pueden ser empresas tipo .com o de algún tipo de negocio online que tienden a tener betas altas como de 3 o incluso más 4. Eso quiere decir que si en una economía, por ejemplo, hoy en día el rendimiento libre de riesgo anda alrededor de 2%, un poquito menos incluso, en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es lo que normalmente utilizamos para aproximar los rendimientos libres de riesgos, y el rendimiento de mercado por sobre lo que rinden esos bonos en el largo plazo podría andar alrededor de un 5%, son constantes para cualquier activo, pues activos con betas bajas van a ofrecer un rendimiento esperado relativamente bajo y activos con betas altas van a ofrecer un rendimiento esperado relativamente alto. ¿Qué significa esto en términos de riesgo? ¿Y qué es lo que mide beta entonces en términos de riesgo? Lo que sucede es lo siguiente: un cierto activo en la economía A, B, C o Z, cualquier activo que uno quiera invertir, tiene un cierto riesgo total, llamémoslo riesgo total, y eso quiere decir la variabilidad total de los rendimientos esperados hacia futuro. Ahora, no es seguro, los rendimientos son esperados, esperamos un cierto rendimiento por invertir en una cierta cosa, por en acciones de IBM o en acciones de General Electric, pero puede haber una cierta variabilidad, ciertamente, un cierto riesgo. Ese riesgo total es esa variabilidad de la que estoy hablando. Y podemos partir esa variabilidad en dos componentes. En realidad, uno puede pensar que esa variabilidad de los activos, cualquiera en el que uno pueda invertir hacia futuro, tiene dos partes. Una primera parte, que es lo que llamamos riesgo sistemático, no diversificable, o sea, del sistema, y no se puede diversificar, por más que quiera hacerlo, no lo voy a lograr. Ese riesgo lo mide beta, porque ese riesgo depende precisamente de la covarianza, que es lo que en la filmina anterior teníamos como la definición de beta. Beta depende de la covarianza del activo A, de hecho, con el resto de la economía, que aproximamos con el RM. Y eso es la parte del riesgo que es no diversificable, lo que llamamos riesgo sistemático. Existe otra parte del riesgo, por el contrario, de un cierto activo A, para seguir hablando del activo A, que es lo que llamamos un riesgo no sistemático, o sea, un riesgo diversificable. Y por ese riesgo, a un inversionista no se le debe pagar un rendimiento esperado adicional, un premio por sobre el activo libre de riesgo que llamamos RF, porque ese riesgo es precisamente diversificable, y al ser diversificable y sin costo, en el mundo CAPEM por lo menos, a los inversionistas no les cuesta nada diversificar. Por lo tanto, todos van a diversificar, y al diversificar se van a quitar de encima
ese riesgo que es diversificable. El único riesgo que no van a poder diversificar por más activos que tengan en su portafolio de inversión es esa parte del riesgo que llamamos riesgo sistemático, riesgo no diversificable, esa parte del riesgo que mide beta, esa parte del riesgo que no se puede diversificar y que por lo tanto es el riesgo por el cual el inversionista tiene derecho o debe pedir un rendimiento esperado adicional por sobre el activo libre de riesgo, porque ese riesgo, como no es diversificable, como es del sistema, como ese activo covaría con el resto de los activos de la economía en esa cantidad medida por beta, el inversionista debe tener un rendimiento que compense ese riesgo adicional, pero solo esa parte, no por aquella que estoy tachando acá en la X, que es perfectamente diversificable. En resumen, ¿para qué nos sirve el CAPM? Bueno, el CAPM nos sirve para estimar el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, que, como habíamos visto en otro video, no es otra cosa que un promedio ponderado. Un promedio ponderado de las proporciones de deuda y equity que vamos a utilizar en nuestra estructura de capital, ¿verdad? Que es una política de la deuda, por los correspondientes costos de la deuda y del equity, de la deuda con la precaución que hay que tener, que tiene un escudo fiscal, así que debe ser por 1 menos t. Y el elemento que siempre es complicado, decíamos en ese otro video, es el costo del equity, el costo de oportunidad de los recursos de los accionistas. Para ello contamos con un modelo que se llama CAPM, el cual dice que el CAPM, en un mundo CAPM, con las condiciones CAPM, ese rendimiento esperado, que aquí he denominado E, pero bien podría haberle llamado A, rendimiento esperado de nuestro activo A, en la derivación que hicimos en las filminas anteriores, va a estar dado en un mundo en equilibrio, tiene que ser igual a RF, que es el rendimiento mínimo que cualquier inversionista va a pedir, más un premio que viene dado por la beta de ese activo, que depende de su covarianza, que depende de su correlación con el resto de la economía, veces el premio por invertir en el mercado de todos los activos, el premio de mercado que en inglés llamamos equity market risk premium, equity market risk premium, el premio por invertir en activos con riesgo, en el mercado financiero de todos los activos que tienen un cierto riesgo, y ese premio se va a modificar de acuerdo a la covarianza que tenga el activo A o el activo E con el resto de la economía. De nuevo, betas altas significa un premio alto por sobre el libre de riesgo, betas bajas implican un riesgo o un premio bajo por encima del activo libre de riesgo.